¿Se puede ver ahí? Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Bueno, comenzamos entonces. Ya saben que representamos la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Esto es la Facultad de Ingeniería del Centro Universitario Concepción. Esta es la Cátedra de Matemática Superior y Aplicada para la carrera Ingeniería Industrial. El tema que vamos a desarrollar, o vamos a dar pie para comenzar, un tema que es de gran importancia dentro de la Cátedra de Matemática Superior y Aplicada, que se conoce como ecuaciones diferenciales. Haremos la parte introductoria, la parte teórica, en la cual lo primero que tendríamos que hacer es definir lo que es una ecuación diferencial. Para eso nos planteamos el siguiente interrogante: ¿qué es una ecuación diferencial? Bueno, si una ecuación diferencial básicamente es una ecuación en la cual están incluidos derivadas, y lo que nos interesa encontrar es justamente cuál es la familia de curvas que satisface esa igualdad en la cual están incluidos derivadas. Allí en la pantalla yo les coloco una ecuación diferencial. Supongamos que tenemos una función diferenciable en todo su dominio, como por ejemplo y de x igual a e a la 0.1x cuadrado. Esa es una función exponencial, la cual es derivable o diferenciable en todo su dominio, y la derivamos. Cuando la derivamos, usamos esta notación, que bueno, ya después en otras diapositivas vamos a hacer hincapié en los tipos de notaciones que podemos utilizar en una ecuación diferencial. Allí tenemos la derivada de y con respecto a x. Bueno, si la derivamos, obtenemos esta expresión. Y esa expresión, más que nada, si la reemplazamos o colocamos allí de esta manera, en este orden, fíjense que e a la 0,1.x cuadrado no es otra cosa que y de x, que es la función original. Si la reemplazamos allí, vamos a tener la expresión derivada de y con respecto a x igual a 0.2 de x por y, en donde y era esta función que teníamos al principio. Y la derivada de y con respecto a x es toda esta expresión. Bueno, aplicando la regla de derivación que nosotros ya conocíamos, vamos a encontrar esta expresión que tenemos acá en este cuadro. Esa es un ejemplo de una ecuación diferencial. Es decir, cuando se nos venga a la cabeza qué es una ecuación diferencial, vamos a recordar esta expresión, que es simplemente una igualdad en donde aparece una derivada, en este caso una derivada con respecto a x, que pueden ser de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, igual a 0.2 de x por y, en donde en este caso y es nuestra variable dependiente y depende de la variable independiente x. Bueno, imaginemos que nos dan directamente esta ecuación. Intentaremos contestar preguntas del tipo: ¿qué función representa y de x y cómo se resuelve semejante ecuación? ¿Qué es una ecuación diferencial? Es una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Supongamos que tenemos la variable dependiente, en este caso y debajo tenemos la variable independiente x. Normalmente siempre vamos a tener esta connotación en donde y es dependiente de x y x se maneja totalmente independiente, así como lo hacemos con las funciones en análisis matemático 1. Las ecuaciones diferenciales se clasifican según el tipo, según el orden y según su linealidad. Nosotros vamos a ver según el tipo y orden. La linealidad lo dejamos para otra clase. La clasificación por tipo. Bueno, una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación que contiene solo derivadas ordinarias, es decir, derivadas que no están incluyendo derivadas, solamente derivadas ordinarias.
de una o más variables dependientes de una sola variable independiente. Es decir, puedo tener 3, 4 variables, pero todas van a depender de una única variable independiente. Un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria es la que tenemos acá. Derivada de y con respecto a x más 5 por y igual a e a la x. Acá x es la variable independiente, y es la variable dependiente que depende de x. Y bueno, y acá estamos marcando la derivada de y con respecto a x. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria puede contener más de una variable dependiente. Por ejemplo, acá tenemos la derivada de x con respecto a t, la derivada de y con respecto a t, igual a 2x más y. Bueno, entonces veo que acá tenemos a y como variable dependiente y a t como variable dependiente. Y x es mi variable independiente. Por eso le decimos de que en realidad se puede tener más de una variable dependiente. En este caso, para este caso en particular, tenemos dos variables dependientes que son t e i. Ecuación diferencial parcial. Normalmente se denota con estas siglas EDP. Una ecuación que contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes, de dos o más variables independientes. ¿Sí? Es decir, la diferencia que tiene una ecuación diferencial ordinaria con una ecuación diferencial parcial es que la ecuación diferencial parcial tiene una o más variables dependientes y dependen justamente de dos o más variables independientes. En cambio, una ecuación diferencial ordinaria tiene una variable independiente, pero puede depender, y esta variable independiente, hay variables dependientes que pueden ser una o dos o más variables dependientes que dependen de una única variable independiente. En eso se diferencia justamente la ecuación diferencial parcial de una ecuación diferencial ordinaria. Además, podemos identificarla claramente con este tipo de notación. A ver, creo que hay alguien que quiere que lo acepte ahí. Ya lo aceptamos y continuamos. Además, podemos hacer diferencia con respecto a la ecuación diferencial ordinaria con una ecuación diferencial parcial, porque al observar el formato de la ecuación diferencial tiene justamente una forma diferente. Si observamos la que tenemos acá como ejemplos, acá tenemos una notación que es derivada parcial de segundo orden de u con respecto a x dos veces, más la derivada parcial de segundo orden de i con respecto de u, perdón, con respecto a i dos veces. Allí tenemos entonces una variable, dos variables dependientes y que dependen en este caso de una variable, de dos variables independientes. Entonces, allí estamos ante la presencia de ecuaciones diferenciales parciales. Pero esta es una introducción a las ecuaciones diferenciales parciales, que de hecho nosotros en la cátedra vamos a ver resolución de ecuaciones diferenciales parciales. Pero el objetivo de hoy es más que nada son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Estamos clasificando los distintos tipos de ecuaciones diferenciales para que ustedes identifiquen a qué tipo corresponde cada una de las ecuaciones diferenciales. El objetivo de esta clase, por lo menos de hoy, es entender el concepto de ecuación diferencial y cómo se resuelve una ecuación diferencial parcial, perdón, ordinaria. Las parciales serán un poquito más adelante. Notaciones. Bueno, tenemos distintos tipos de notaciones. Tenemos la notación de Leibniz, que la notación de Leibniz es la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en derivadas. Es la derivada de y con respecto a x o la derivada de segundo orden de y con respecto a x dos veces. La notación con primas, y prima, y segunda, y tercera, y a la n. Recuerden que la cantidad de primas me está indicando el orden de la derivada. Derivada de primer orden, derivada de segundo orden, derivada de tercer orden. A manera de que ustedes recuerden, cuando hablo de derivada de primer orden, derivada de segundo orden
o derivada de tercer orden, estamos hablando que la función ha sido derivada por primera vez cuando hablamos de primer orden. Derivada de segundo orden, que se ha derivado 2 veces. Derivada de tercer orden, que se ha derivado 3 veces. O la notación de Newton, que normalmente es una notación que se utiliza, pero en muchas bibliografías no aparece. Puede ser que si ustedes buscan en algunos libros de ecuaciones diferenciales puedan encontrar algún tipo de notación a manera de que ustedes la conozcan, pero no vamos a utilizar este tipo de notación que es x y arriba un punto, o x dos puntos, o x tres puntos, que significa derivada de primer orden con respecto a x. O x dos puntos es derivada de segundo orden con respecto a x dos veces. O también tenemos la notación de subíndices. U sub x, U sub i, U sub doble x, U sub doble i, o U sub x por i, que correspondientemente esto significa derivada de u con respecto a x, derivada de u con respecto a y, derivada de segundo orden de u con respecto a x dos veces, derivada de segundo orden de y derivada de segundo orden con respecto a y dos veces. En la notación de Leibniz vamos a localizar rápidamente cuál es la variable dependiente y la independiente, que es la que tenemos acá. Al final tenemos un ejemplo de lo que es una ecuación diferencial utilizando la notación de Leibniz, que es la que nosotros vamos a utilizar normalmente en la resolución de ejercicios dentro de la cátedra. Es decir, que en el trabajo práctico que les voy a compartir, vamos a tener ecuaciones con este tipo de notación, pero era necesario que ustedes conozcan las demás notaciones. La clasificación según el orden. Hay ecuaciones diferenciales de primer orden, de segundo orden, y justamente lo que hace que la ecuación diferencial clasifique de acuerdo al orden es justamente el orden mayor de las derivadas. Muy parecida a cuando intentamos encontrar el orden de un polinomio de grado enésimo. Acá pasa exactamente lo mismo con las derivadas de orden enésimo. Entonces, el orden de una ecuación diferencial, ya sea de una ecuación diferencial ordinaria o de una ecuación diferencial parcial, es el orden mayor de las derivadas involucradas en la ecuación. Yo acá les puse un ejemplo. Tenemos una ecuación diferencial que tiene este formato. Fíjense que dice derivada de segundo orden con respecto de y con respecto a x dos veces, más 5 por la derivada de primer orden de y con respecto a x, todo eso elevado al cubo, menos 4y igual a e a la x. Bueno, acá lo que quiero destacar es que el orden estamos haciendo hincapié a la cantidad de derivadas que hay incluida dentro de esa variable que corresponde a esa ecuación diferencial, no justamente al exponente o al grado. En este caso, en el primer término, tenemos la derivada de segundo orden de y con respecto a x dos veces. Y en el segundo término tenemos esto que está dentro de ese paréntesis, derivada de y con respecto a x. Acá hay una derivada de primer orden. Después, la derivada de primer orden con respecto a x está elevada al cubo, pero ese elevado al cubo corresponde al grado, no al orden. Entonces, como la definición lo establece, yo lo puse acá con negrita, remarcado, se dice que el orden mayor de las derivadas corresponde justamente al orden o a la cantidad de derivadas que tiene la variable independiente con respecto a la variable dependiente. Entonces acá el orden lo está indicando el primer término, que es derivada de segundo orden de y con respecto a x dos veces. Entonces allí estamos ante la presencia de una ecuación diferencial de segundo orden, de segundo orden porque tenemos la derivada de mayor orden correspondiente al primer término. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Recuerden entonces, cada vez que clasifiquemos a una ecuación diferencial de acuerdo al orden, solamente tengo que observar la derivada de mayor orden. Bien. A veces la forma de la escritura de la ecuación diferencial no es la común, es una forma
que aparece con la que nosotros tenemos allí. M de xy diferencial x más n de xy diferencial y. Esa es una de las formas de las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, supongamos que y es la variable dependiente y x la variable independiente de la ecuación diferencial correspondiente. Fíjense que acá tengo y menos x diferencial x más 4y diferencial y. Entonces vamos a tener que trabajarla algebraicamente de la misma forma con la que trabajamos las ecuaciones comunes para poder llevar a la notación de Leibniz. Y considerando de que y' es la derivada de y con respecto a x. Entonces, trabajando algebraicamente, van a observar que acá tenemos y' igual a la derivada de y con respecto a x. Fíjense que acá lo que puedo hacer es directamente hacer un pasaje de términos. Llevar ese y menos x, a ver, lo voy a hacer paso a paso, si ustedes lo pueden ver. Bueno, entonces, como tengo la ecuación y menos x diferencial x más 4x diferencial y, lo que voy a intentar hacer es despejar el diferencial y. Quiere decir que el primer término lo voy a llevar al segundo miembro. Y como está sumando, lo voy a tener que llevar restando. Entonces me va a quedar simplemente en el primer miembro 4x diferencial y igual, bueno, justamente a menos y todo ese paréntesis. Que ese paréntesis estaría encerrado por y menos x diferencial x. Quiere decir que quedaría así, de esta forma, siendo el primer punto. Ahora bien, el siguiente paso sería justamente pasar 4x hacia el... Bueno, puedo directamente pasar el diferencial x al primer miembro. Entonces que me quedaría 4x diferencial y sobre diferencial x igual, bueno, como ya me va a desaparecer el diferencial x que está multiplicando justamente a menos paréntesis y menos x, ese signo menos le puede cambiar el signo a cada uno de los integrantes de este paréntesis, entonces me quedaría simplemente menos y más x. O sea que me quedaría de esta forma. Fíjense cómo he llevado el diferencial x al primer miembro y ya me queda diferencial y sobre diferencial x. Teniendo en cuenta que el diferencial y sobre diferencial x es y', lo puedo convertir en el siguiente paso en y'. Y luego menos y, que está en el primer miembro, lo puedo llevar positivo al segundo miembro. Y x, que está en el segundo miembro positivo, lo llevamos negativo al segundo miembro. Es decir, que esto quedaría así. Y positivo menos x más 4x y prima igualado a 0. Que sería el último paso. Acá lo único que hice no es resolver una ecuación diferencial, sino llevar de esta forma con la que teníamos al principio m de x diferencial x más n de x diferencial y igual a 0, a la forma de una ecuación diferencial, la cual nosotros ya estamos acostumbrados. Yo lo voy a remarcar acá con una flechita. Que es la misma. Como hemos trabajado algebraicamente la ecuación diferencial para cambiar la forma. Eso se hace normalmente en la ecuación diferencial. Ya que estamos trabajando con ecuaciones, utilizamos todas las reglas
con la cual estamos acostumbrados a trabajar en ecuaciones, haciendo pasajes de términos. Y esos pasajes de términos son válidos porque en realidad nuestra incógnita es saber quién es la función y. Hasta acá, vuelvo a reiterar, no hice la resolución de ninguna ecuación diferencial, solamente utilizando los pasajes de término he acomodado la ecuación diferencial a la notación que me interesa tener, que es a través de y' o la derivada de y con respecto a x, que es la notación de Leibniz. Bien, ¿cuál es la forma general de una ecuación diferencial ordinaria? La respuesta a este interrogante la tenemos acá en la pantalla. Una forma general de orden n de una ecuación diferencial ordinaria aparece de la siguiente forma. F, y fíjense que acá tengo x y las demás son todas y. Bueno, ¿qué significa? De que x es mi variable independiente y de que prima, en realidad y es mi variable independiente y las otras son las derivadas de y de primer orden, y de segundo orden, y de tercer orden. Y así tenemos la n más 2 variables, porque estaríamos incluyendo la variable dependiente y las demás variables, la variable independiente y las demás variables dependientes. Otra de la forma es la forma normal de orden n de una ecuación diferencial, que es cuando ya tenemos con la notación de Leibniz la derivada de enésimo orden de i correspondiente a x n veces. Allí hablamos de f, también tengo x, fíjense que es muy parecida a la forma general en donde tenemos x, que es nuestra variable independiente, y las demás variables dependientes. Y prima, bueno, y de n, n menos 1 orden, y allí tenemos la n más 1 variables. Allí les puse un ejemplo. Por ejemplo, las formas general y normal de la ecuación diferencial ordinaria. En este caso tengo 4xy' más y igual a x, son respectivamente. Bueno, acá se coloca f grande, que es correspondiente a la función x, que es nuestra primera variable independiente, en realidad nuestra única, porque es la única variable independiente de acuerdo a la definición de ecuaciones diferenciales ordinarias, y que es la variable dependiente, y prima, que es la segunda variable dependiente que corresponde a la derivada. Entonces ya tengo x, y prima. Son las únicas tres variables. Una variable independiente y las dos variables dependientes. ¿Sí? Bueno, después habría que trabajarla algebraicamente para llevarla a esa forma. Pero es la forma normal o forma general de una ecuación diferencial. Muchas veces aparecen así. El grado. Bueno, otra forma de clasificar a una ecuación diferencial es de acuerdo al grado. Recién vimos cómo clasificar de acuerdo al orden. Ahora vamos a ver cómo clasificamos una ecuación diferencial de acuerdo al grado. El grado de una ecuación diferencial es el grado algebraico de su derivada de mayor orden. Es decir, el grado de una ecuación diferencial es la potencia a la que está elevada la derivada que nos da el orden de la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Allí tenemos que una ecuación diferencial de segundo orden, que es la que habíamos marcado en una de las diapositivas anterior, porque decíamos que el orden lo determinaba la derivada de mayor orden. El grado lo determina en realidad la potencia a la que está elevada la derivada. Esa es la que nos da el orden de la ecuación diferencial, el grado de la ecuación diferencial. Por ejemplo, acá dijimos que esta es una derivada, esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Pero cuando observamos la ecuación diferencial no es la única derivada, tengo dos derivadas. Tengo una derivada de segundo orden de y con respecto a x dos veces y también tengo una derivada de primer orden con respecto a x. En la derivada de primer orden con respecto a x hay un exponente, pero ese es un exponente algebraico. Y fíjense de que acá la derivada que tiene mayor exponente es justamente la derivada de y con respecto a x. La derivada de segundo orden de y con respecto a x dos veces tiene un exponente, pero es 1. Quiere decir entonces de que el grado de esta ecuación diferencial es de tercero. ¿Por qué?
porque la segunda derivada de y con respecto a x dos veces está elevado a 1. Y la primera derivada de y con respecto a x está elevado al cubo. Aunque este grado algebraico parezca que es mayor, de hecho sí es mayor, pero en realidad el grado de esa ecuación diferencial nos va a dar el exponente justamente de la derivada de mayor orden. Y la derivada de mayor orden es justamente la derivada de segundo orden con respecto a y. Y aunque no parezca, esto estaría elevado a la primera potencia, entre paréntesis, que no es necesario, pero se sabe que está. Entonces, el grado de esta ecuación diferencial, aunque parezca extraño, es de grado 1. El exponente 3 no influye, pero ¿por qué no influye? Porque no está como exponente de la derivada de mayor orden. Si este 3 lo cambiamos para acá y lo colocamos dentro de ese paréntesis, podríamos decir de que la ecuación diferencial es de tercer grado. Pero como solamente está afectando a la derivada de primer orden, el grado, lo que me otorga el grado es justamente la derivada de mayor orden. ¿Sí? Entonces, aunque no se vea, acá tenemos un grado algebraico 1 y acá un grado algebraico 3. Pero como el grado algebraico 1 está afectado a la derivada de mayor orden, decimos que la ecuación diferencial es de grado 1. Vamos a ver ahora las soluciones de una ecuación diferencial. Vamos a tener dos tipos de soluciones de una ecuación diferencial y vamos a definir lo que es la solución de una ecuación diferencial. La solución en una ecuación diferencial es una función que no tiene derivadas y que satisface a dicha función. Esto quiere decir que al sustituir las funciones y sus derivadas en la ecuación diferencial resulta la identidad. Entonces podemos encontrar en una ecuación diferencial ordinaria, podemos encontrar las siguientes situaciones. Que tenga infinitas soluciones, ¿sí? Como la que tenemos acá. Por ejemplo, acá tenemos una ecuación diferencial que su solución es c por e a la seno de t. Eso también se conoce como, yo le voy a poner acá, voy a insertar. Eso también se conoce como solución general. Esa sería la solución general de una ecuación diferencial. O podemos tener una única solución. Acá tenemos una solución, acá tenemos la ecuación diferencial y esta es la única solución y de x igual a 0, que eso se conoce como solución particular. Nosotros vamos a ver dos tipos de soluciones de una ecuación diferencial. Una solución general y una solución particular. La solución general corresponde en este caso cuando aparecen estas constantes C, que es un parámetro que generaliza a la solución de una ecuación diferencial y que además nos otorga en realidad una familia de curvas o una familia de funciones que satisface determinada o dicha ecuación diferencial ordinaria. Y la que tenemos abajo, y de x igual a 0, en este caso es 0, pero podría tener alguna función en particular, es decir, que no incluya en este caso el parámetro c, allí vamos a estar ante la presencia de una solución particular de una ecuación diferencial ordinaria. Entonces tenemos dos tipos de soluciones, la solución general y la solución particular. Algo que también tenemos que mencionar de una solución de una ecuación diferencial, de que no posee derivadas. ¿Sí? Es simplemente una función, que además tiene la particularidad de satisfacer la ecuación diferencial.
Veamos, por ejemplo, la solución particular de una ecuación diferencial es la función cuyas constantes arbitrarias toman un valor específico. Supongamos que tenemos acá la función y igual a la solución, en este caso, y igual a raíz cuadrada de c menos x. Entonces, si le damos valores a c, por ejemplo, c igual a 1, c igual a 2, c igual a 3, vamos a ir obteniendo funciones particulares, y igual a raíz cuadrada de 1 menos x, y igual a raíz cuadrada de 2 menos x, y igual a raíz cuadrada de 3 menos x, que estos corresponden a soluciones particulares, y la que tenemos arriba sería una solución general. Yo se los voy a agregar acá. Esto corresponde entonces a soluciones particulares. Soluciones particulares. Y la que teníamos al principio, solución general. Es decir, que a partir de una solución general podemos determinar las soluciones particulares. Listo. Ya tenemos entonces solución general, soluciones particulares. Vamos a ver un método que se llama método de separación de variables para una ecuación diferencial ordinaria. Ahora sí vamos a resolver un tipo de ecuación diferencial. Nosotros vamos a ver distintos métodos para resolver ecuaciones diferenciales, pero en la clase de hoy me interesaba ver este método porque es el método más sencillo para resolver una ecuación diferencial y después vamos con los otros métodos más complejos. Vamos a ir de forma gradual. De hecho, acá lo vamos a resolver a través de la reunión de Google Meet, pero también voy a compartirles unos videos en donde resolvemos ecuaciones diferenciales ordinarias con el método de separación de variables y con los otros métodos para que ustedes puedan ir clarificando la forma de trabajar con las ecuaciones diferenciales y los diferentes métodos. Bueno, este método de solución lo definimos como ecuación diferencial de variables separables y tiene la siguiente forma. La idea de del método de la ecuación de separación de variables para una ecuación diferencial ordinaria es que vamos a hacer movimientos, así como en una ecuación ordinaria, de pasaje de término, de manera que al final podamos integrar miembro a miembro. Veamos la siguiente forma. Allí tenemos un ejemplo resuelto de una ecuación diferencial de variables separables. Tenemos, por ejemplo, la ecuación diferencial derivada de y con respecto a x, de x cuadrado más 1 sobre 2 menos 2y, en donde y de menos 3 es igual a 4. Esto que tenemos acá se llama condición de borde. Esa condición de borde significa que podemos encontrar una solución particular de la ecuación diferencial para esta condición. Entonces, lo que tenemos acá a la derecha que dice y de menos 3 igual a 4, lo vamos a usar al final. Primero vamos a encontrar la solución a esa ecuación, la solución general, y una vez que encontremos la solución general, recién vamos a encontrar la solución particular. ¿Sí? Bueno, entonces tengo la derivada de y con respecto a x igual a x cuadrado más 1 sobre 2 menos 2y. Lo que voy a hacer es buscar la manera de colocar en el primer miembro todas las variables que corresponden a y, con su respectivo diferencial. Fíjense que el diferencial tiene diferencial y con respecto a x y diferencial y y diferencial x. Entonces el diferencial y va a ir acompañado de la variable o de la expresión que tenga la variable y. Y el diferencial x va a ir acompañado de la expresión que tenga la variable x. Entonces,
toda la expresión que tenga la variable y para un miembro y toda la expresión que tenga la variable x para el otro miembro. En este caso voy a juntar la expresión que tiene la variable y en el primer miembro y la expresión que tiene la variable x en el segundo miembro. Como podemos observar acá en la resolución. Observen que 2 menos 2i está en el denominador. Lo puedo llevar multiplicando hacia el primer miembro. 2i multiplicado por el diferencial y. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y dónde está el diferencial x? Bueno, el diferencial x que estaba en el primer miembro y que estaba dividiendo, lo podemos llevar multiplicando hacia el segundo miembro. Entonces, fíjense que en ese paso que he llevado el denominador de la segunda fracción al primer miembro y el denominador de la primera fracción hacia el segundo miembro, ya he separado las variables. Por eso es que se llama método de separación de variables. He separado las variables y la variable y está con todo lo que corresponde a la expresión correspondiente a la variable y. Y la variable x está en el segundo miembro con toda la expresión que corresponde a la variable x. Una vez que tenemos ese paso y que se puede realizar, porque muchas veces podemos llegar a mover los términos y no llegar a despejar, eso sería que es una ecuación diferencial, pero no es de variables separables. Una vez que podemos hacer eso, voy a aplicar algo para poder resolver esa ecuación diferencial y eliminar las derivadas, que ese es el objetivo. Integrar en ambos miembros. Entonces yo le voy a colocar acá. Integramos miembro a miembro. Y acá, el paso anterior sería separando variables. Separando variables. Bien, ya he separado variables, ya hemos integrado miembro a miembro. Ahora me queda, cuando integramos miembro a miembro, fíjense que la integral de 2 me queda simplemente 2i. La integral de menos 2i, bueno, de i es i cuadrado. Simplificando esto me queda i cuadrado. Luego, la integral de x cuadrado es x cubo sobre 3 y la integral de 1 es x. Más una constante de integración porque estas son integrales indefinidas. Entonces ya tengo la solución. Lo que tengo acá es la solución general de esa ecuación diferencial. Pero si no me hubieran dado esta condición de borde, ya tendría resuelta la solución a esa ecuación diferencial. Sin embargo, no es así. Yo la voy a marcar acá. Ya tengo la solución general. Voy a remarcar un poquito. Bueno, ya tengo la solución general. Pero necesito encontrar la solución particular. Y la solución particular la vamos a encontrar a partir de que me dieron a principio esta condición de borde. Que la condición de borde implica que x vale menos 3 y que y vale 4. Por eso decimos y de menos 3 igual a 4. Entonces x igual a menos 3, y igual a 4. Y reemplazamos a x justamente por menos 3 y a y por 4 en la solución general. Cuando reemplazamos en la solución general, lo que estamos haciendo es eliminar la variable x y estamos eliminando la variable y. Y me queda totalmente una ecuación en donde la incógnita ahora es c. Entonces voy a trabajar algebraicamente para despejar c y obtener cuál es el valor de c cuando x vale menos 3 y cuando y vale 4. Y es justamente lo que hacemos en este paso. Reemplazo a x por menos 3 y reemplazo a y por 4. Cuando resolvemos, fíjense que tengo menos 3 elevado al cubo sobre 3, x ha sido reemplazado por menos 3, y ha sido reemplazado por 4, en todos casos, y ya me queda una ecuación en donde la incógnita es c. Resolviendo y haciendo pasaje de términos, llegamos que c es igual a 16. ¿Para qué hacemos eso? Para encontrar el valor particular de c. Porque acá en esta ecuación, en esta solución general, nuestro valor general lo daba justamente c. Era un parámetro que no estaba definido. Para esta condición de borde que se da al principio, lo que hacemos es particularizar el valor para x igual a menos 3 y para y igual a 4 para encontrar el valor de c particular. Y así poder encontrar una solución particular. ¿Cuál es la solución particular?
en la misma solución general, es la misma solución general, pero en el C ha sido reemplazado justamente por el valor, su valor determinado, su valor correspondiente, en este caso 16. Entonces, acá ya hemos transformado la ecuación general en una ecuación particular. Ahí está. Como hemos transformado, lo único que hicimos es reemplazar a C por 16 y ya tenemos la solución particular. Allí hemos aplicado el método de separación de variables y hemos utilizado la condición de borde para encontrar la solución particular. Veamos otro ejemplo más. Tenemos y' igual a i por coseno de x. Y bueno, ya le estamos dando la solución general para poder comprobar si realmente es así. Bueno, y' sabemos que y' lo podemos reemplazar por la otra notación de Leibniz, que es derivada de i con respecto a x. Entonces, eso es el primer paso. Reemplazo derivada de i con respecto a x. Igual a i por coseno de x. Y ahora voy a empezar a hacer pasaje de término de tal forma de que juntamos toda la expresión que contiene ahí en el primer miembro y toda la expresión que contiene x en el segundo miembro. Bueno, parece que y lo pasamos como denominador y el diferencial x lo pasamos multiplicando y ya tenemos esta expresión que tenemos allí, que es derivada de y con respecto, derivada de y sobre x igual a x por coseno diferencial x. Ya lo tenemos. Lo único que tendríamos que hacer ahora en este caso es integrar miembro a miembro. Ya tengo toda la expresión en términos de y en el primer miembro y toda la expresión en términos de x en el segundo miembro. Al integrar miembro a miembro, acá tendría en el primer miembro derivada de y sobre y, integral, eso es logaritmo neperiano de y. Y la integral del coseno es seno de x más una constante de integración, en este caso c. Listo, ya tengo acá mi solución general, pero lo único que voy a hacer es trabajarla algebraicamente para encontrar una solución general por ahí un poquito más estética, es decir, que sea una solución general explícita. Fíjense que acá lo que voy a hacer es despejar y. Entonces el logaritmo neperiano va a pasar como exponencial. Va a ser exponencial de seno de x más c. Luego, algo que podemos hacer es que el c, que lo voy a remarcar acá, es una constante, es un valor numérico. Como no sé en realidad el valor de c, puedo pensar de que c es igual a un valor numérico de sacar el logaritmo neperiano del mismo c. Entonces, en vez de colocar c en el siguiente paso, voy a colocar que c es igual al logaritmo neperiano de c. Entonces, en el siguiente paso voy a reemplazar a c por el logaritmo neperiano de c. Entonces, lo voy a señalar acá. Ahí. Justamente ahí. He reemplazado a c por el logaritmo neperiano de c. ¿Por qué? Porque el c es una constante. Si le sacamos el logaritmo neperiano de c, también es una constante. Pero como no es una constante la cual haya sido en un valor en particular, es una constante totalmente arbitraria, entonces la puedo reemplazar simplemente por el logaritmo neperiano de c. Y está reemplazada por el logaritmo neperiano de c con una intencionalidad. Ustedes ya van a ver por qué. Ahora, por propiedad de la potencia, esto lo podemos expresar como e por seno de x por e a la logaritmo neperiano de c. Esa es por propiedad de las potencias que tienen igual base. Ahora bien, fíjense que e por logaritmo neperiano de c, el logaritmo neperiano de c es una constante, es un número. Y e también es una constante, es un número, en este caso un número irracional. Quiere decir entonces que lo que voy a colocar acá nuevamente también es un número. Es decir, el número e elevado al logaritmo neperiano de un número c también es una constante. Entonces, logaritmo neperiano de c, eso va a ser igual a c.
también es numérico. Y entonces, toda esta expresión que tenemos acá, la puedo reemplazar justamente por C. ¿Sí? Y colocar una sola expresión, en este caso C, que es un valor numérico. Por lo tanto, la ecuación me quedaría C por E a la seno de X, que es nuestra solución general. Y allí ya tenemos resuelta la ecuación diferencial. De hecho, ya la habíamos resuelto, pero solamente la hemos acomodado a la ecuación diferencial para obtener una solución un poco más estética, un poco más explícita. Y esa es la familia de curva. En este caso, no encuentro la solución particular porque no se me da una condición de borde. Si solamente se pide resolver la ecuación diferencial, entonces pasa acá, en donde encontramos la solución general. Bueno, y con esto ya hemos concluido lo que corresponde a el método este de... Vamos a dejar de grabar. Con esto hemos concluido lo que corresponde a